Pensando en Voz Alta, conversación espontánea en la que se analizan los temas de actualidad, abordados bajo la perspectiva de Alfredo Mena Lagos. Pensando en Voz Alta. Buenos días, bienvenidos a Pensando en Voz Alta. Hoy tengo el gusto de tener con nosotros a un candidato independiente, Paín Imendia, amigo de infancia. Creo que es una persona que va a llegar a revolucionar la Asamblea Legislativa, primero Dios, porque él no solo es elocuente, sino que está claro del deber ser de un país y el deber ser de un político. Bienvenido, Paín. Gracias, Alfredo. Gracias al cubo, porque estos son las oportunidades que los que estamos en esta quijotada de querer abrir la brecha para los ciudadanos que opten por la ruta de no partidaria, se nos abre porque por todos lados se nos cierra. Así es que para mí es motivo de gratitud y motivo de celebración de que la vida nos iba a venir a juntar en este escenario después de tantos años que hemos corrido juntos. Y de tan diversos caminos, ¿verdad? Diversos caminos, de tantas discusiones. Sí. Pero siempre llegando a un entendimiento, claro, que es lo que debería de ser. Claro. Me gustaría que iniciaras, Paín, con el eslogan de tu campaña, porque el eslogan tuyo me parece que define muy bien tu situación y tus objetivos. Sí, cuando yo inicié esta primera fase, que es la de recoger 12,000 firmas, entonces mi precampaña tiene como eslogan: sin pisto y sin partido, pero seré tu voz y seré tu oído. Ese es, en una cápsula, la realidad de todos aquellos que optan por la ruta no partidaria. No, y es triste porque las reglas están hechas en contra de los candidatos independientes, pero ya vamos a hablar de eso. Me gustaría, Paín, que nos contaras cuáles son tus metas y tus objetivos en esta primera etapa de tu vida política. Bueno, yo lo dije desde el principio. Mi primer statement en público es que el objetivo principal para mí es abrir la brecha para que otros ciudadanos más jóvenes, mejor preparados, que vengan detrás de mí y que opten por esa ruta lo puedan hacer. Esto es como ir buceando a través de la lama que uno va abriendo, y esa lama es bien tupida para el candidato no partidario. He dicho yo que mi plan A no es verme sentado en la Asamblea Legislativa como un diputado no partidario. Ese es mi plan B. Mi plan A es abrir la brecha. Mi plan A es lo que estoy haciendo ahorita. Mi plan A es haber puesto una primera demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 13 del decreto legislativo 835 del 2011. Ese verdaderamente es la madre del cordero para el no partidario. Ese artículo es el que no le permite a un candidato no partidario independiente tener vigilancia en la mesa de votación. Si eso continúa, ninguna votación va a ser legal aquí en este país. Entonces, el plan A es el que estoy desarrollando ahorita, cuesta arriba, contra todo pronóstico, pero como habías dicho tú, es la obligación que tenemos todos como ciudadanos, participar, y sobre todo la obligación que tenemos, que se dispara cuando vemos que el escenario político se vuelve un escenario politiquero y no da la respuesta que necesita el país. Y yo lo estoy haciendo por mis hijos, por tus hijos, por tus nietos, por los míos, por los de todos los salvadoreños. Ese es una forma de ir abriendo la democracia en este país a través de lo que la Sala de la Constitucional ha estado haciendo, permitiéndole a los candidatos no partidarios tener una participación igualitaria. No, yo creo que parte de lo que tú has dicho me parece a mí, corrígeme si estoy equivocado,
que la lucha es vencer a la clase política y su comportamiento tan perverso que nos ha llevado a la situación que tenemos. O sea, tú y yo hemos tenido discusiones muchas veces y nos asqueamos del comportamiento político. Yo siempre te lo he dicho que yo con la política tengo una relación de amor y odio. Así es. Quizás por herencia, porque mi papá era apolítico y sentí un profundo desprecio por la política. En cambio, mi mamá era súper política. Entonces yo heredé de ambos y a mí me fascina la política, pero aborrezco el comportamiento político. Sí, yo digo que es importante que la gente sepa hacer esta distinción. Una cosa es la política y otra cosa es la politiquería. Khalil Gibran decía, trae desastre sobre su nación aquel que nunca ha colocado un ladrillo, sembrado un árbol o tejido un vestido, mas ha hecho de la política su ocupación. Yo diría que ahí le faltó decir la politiquería. Como la campaña de Juanito Valiente, gran elemento, gran muchacho, que dice un político menos. Quizás debería haber dicho un politiquero menos. Cuando tú dices que estás asqueado de la política, yo diría que yo estoy asqueado de la politiquería. Y eso se origina en 1983. O sea, tenemos más de 31 años de padecer de una dictadura de partidos políticos. Porque en esa reforma de 1983, el artículo 208, que yo le llamo el artículo de la trampa, se elimina el Consejo Central de Elecciones con el espíritu de que los militares de ese tiempo, la militarocracia de ese tiempo y su brazo político, el PCN, tenían el control de las elecciones. Y con eso se decía que pasaba el poder político a través de las elecciones a los civiles. Pero los civiles fueron los partidos políticos. Entonces, en ese artículo 208 nace el Tribunal Supremo Electoral, que está compuesto por 3 magistrados que vienen de la terna de los 3 partidos que sacaron el mayor número de votos en la elección anterior, y otros 2 que tienen que pasar por el filtro de los partidos políticos. O sea, que el poder en los militares, pasarlo a los civiles, no pasó a los civiles, no pasó a los ciudadanos, sino que pasó a los partidos políticos y ellos han establecido las reglas del juego. Y a los dueños de los partidos políticos. Y a los dueños de los partidos políticos. Ellos establecen las reglas del juego y en esas reglas del juego existen 2 cosas. Primero, polarizaron el escenario político y sobre todo después de la guerra civil. Y segundo, en un escenario polarizado que al que le conviene es a los dueños, a los Coena Rojo y Coena Tricolor, no hay un resquicio para la moderación. Yo considero que soy moderado. La gente me dice, independiente quiere decir que no es de izquierda ni derecha. No, es que el independiente no significa ser neutro. El independiente es no tener una línea que le baja de ningún estamento de esa junta directiva o de ese consejo revolucionario. El ser independiente significa que si uno está en la asamblea y le parece que hay una iniciativa de ley que sí conviene. Venga de donde venga. Venga de donde venga. El que ahí los troles me mandan oleada tras oleada de troles. Entonces me dicen, ¿cómo puede usted ser independiente si dice que si el FMLN tiene una iniciativa de ley que a usted le parezca buena, que esté libre de pecado y de todas esas pequeñas nubecitas grises que hay siempre, usted la va a apoyar? Y lo mismo si es de Arena o si es de Gana. Claro, esa es mi prerrogativa como independiente, que nadie me baja una línea. Entonces, eso es parte de una cultura política corrompida, diríamos, desde el inicio de cómo desde 1983 caímos en una dictadura de partidos. Oye, a eso hay que sumarle el comportamiento de la partidocracia. Hoy tenemos el caso de Sigfrido Reyes, un tipo oscuro
que a la hora de esta crisis se va de viaje a Marruecos. Yo no sé qué ha ido a hacer a Marruecos. Dicen que después va para París. ¿Qué trabajo más arduo el que este tipo hace, pues, no sé si lo está haciendo con nuestro dinero, pero aunque se lo haya patrocinado alguien extranjero, que también incomoda, lo está haciendo con nuestro tiempo, porque nosotros le estamos pagando para que esté aquí resolviendo problemas, no generando problemas. Bueno, alguien que tenga $500,000 que se los puede sacar de la bolsa y tirarlos en una mesa a un grupo de militares que ahora son los que están tratando de ver cómo es que justifica, quiere decir que tiene suficiente pisto para irse a dar la vuelta al mundo. La cuestión es de dónde le viene, ese es lo primero. Pero también lo que estamos viendo con este affair de Siegfried el Hermoso, le llamo yo, así como Felipe el Hermoso, es que ¿cuál es la reacción de sus compañeros de barco? Doña Norma Guevara prácticamente se ha desentendido y ha dicho no, hay protocolos. Ahora la palabrita es, Chico Merino también dijo no, hay protocolos, pero si hubiese sido de otro lado esa movida, inmediatamente le hubieran caído con las espuelas. Pero como es del partido gobernante, es de la comisión política donde está doña Norma Guevara, que es la jefa de él, no, aquí que él venga, que él explique, aquí no le veo culpabilidad. Estamos viendo que este es un escándalo de grandes proporciones y están dorando la píldora. Por ahí es donde comienza el verdadero problema, porque dime con quién andas y te diré quién eres. Si él tiene esa capacidad para manejar esas cantidades de cash, y sus otros amigos, y sus otros compinches, entonces si esto solo se queda en protocolos y protocolos, aquí va a haber una gran frustración y va a seguir el feeling nacional, va a seguir de capa caída como está ahorita. La gente no sabe a quién recurrir. Hasta el chiste ahora anda que hasta el Chespirito se nos murió, pues. O sea, ahorita no hay nadie que pueda verdaderamente venir y ponga orden en este país. Bueno, yo me hago la pregunta, General Martínez, ¿a dónde está, verdad? Pero aparte de eso, Payín, hoy en la mañana vi un programa con unos abogados y algunos de ellos trataban de justificar esto alegando de que ellos no veían delito, no veían... yo no soy abogado, ni pretendo, ni quiero serlo, pero y probablemente tengan razón. Pero sí hay preguntas que se tienen que contestar. Primero, ¿de dónde salió la plata? Y segundo, lo que yo siempre he insistido y me importa son las estructuras y los procedimientos. El procedimiento de venta de esos terrenos fue un procedimiento poco transparente. Para mí el procedimiento de la venta de los activos de los cotizantes, porque ni siquiera es del IPSFA, es de los cotizantes, de los soldaditos que se fajaron y se está jugando con su retiro, ¿verdad? De ellos son esos terrenos. Entonces, para haber vendido eso, en mi opinión, debería de ser una subasta pública, a donde la gente llegue a pujar lo que quiera, pero público. No es un arreglito de la junta directiva ni de la cherada, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, yo creo que debemos de ponerle mucha atención a cómo están diseñadas las estructuras de este país para engañar a la gente. Y después vamos a hablar de las reglas injustas a las que tú te tienes que someter. Pero antes de entrar a eso, me gustaría que analizaras y qué propondrías tú para modificar esas estructuras tan perversas. Bueno, solo un corolario rápido. Ahora es que uno empieza a explicarse las conductas que ha tenido don Siegfried el Hermoso. ¿Por qué aquella necesidad de sacar a la luz pública cuántos asesores hay en la Asamblea, cuáles son sus profesiones, cuáles son sus funciones y cuánto
devengan. Porque él estaba cubriendo a su principal asesor, por lo menos. ¿Por qué la necesidad de un nuevo edificio de 32 millones de dólares? ¿Por qué la compra al mismo IPSA de la Casa Dueñas para construir otra? ¿Por qué esa gran construcción? Y ahora nos damos cuenta que el representante de la Asamblea en esa construcción, ese proyecto de la Casa Dueñas, es el mismo Byron Larrazábal. Entonces, ahora están saliendo un montón de interrogantes, se están respondiendo. Luego, sobre lo que yo veo en cuanto a cómo componer esto. En primer lugar, yo creo que El Salvador ha perdido su carácter nacional. El carácter nacional se ha diluido. El carácter es el que se necesita para poder aplicar los principios y valores que a uno le inculcan. Si uno no tiene carácter, de nada le vale que le hayan dicho desde primer grado cuáles eran los principios y valores de conducirse como un ciudadano decente. El carácter, como yo pongo el ejemplo de aquel doctor Merengue, ¿te acordás? Sí. Que tenía al diablito y al angelito. Ese es lo que sucede cuando uno se ve enfrentado a una situación a donde tiene que aplicar sus principios y valores. Si yo estoy en un restaurante en la zona rosa y ando así ensacado y veo a un iPhone que alguien dejó, el angelito me dice, anda a entregarlo. El diablito me dijo, no, ¿para qué lo vas a entregar si no hay nadie? Mira, ya lo tenés casi en el saco, llévatelo. No, acordate que ese no es tuyo. En esa disyuntiva, si yo no tengo carácter, yo sucumbo ante el placer de lo prohibido. Ahora, ese es el carácter nacional que hemos perdido. No, correcto, pero lo hemos perdido también, y vamos a hacer un corte, Paín. Lo hemos perdido también porque las estructuras en este país están diseñadas para que prevalezca el diablito. Así es. Entonces aquí el ser honesto es ser tonto. Así es. El ser pícaro es ser listo. Pero ya vamos a entrar a eso. Por favor, no nos cambie, ya volvemos. Paín, las reglas electorales para un candidato independiente son injustas. Es quizás un calificativo simple y sencillo, pero esconde muchísimo de lo que está sucediendo. A mí me gustaría que nos explicaras las injusticias que se cometen en contra de las candidaturas independientes. Para comenzar, hay dos fases. La primera fase es la precandidatura, que te obligan, si vas por el departamento de San Salvador como yo, a tener 12,000 firmas. Esas 12,000 firmas casi que ha sido un malabarismo para llegar a esa cifra. Yo estoy de acuerdo en que tiene que haber filtros para aquel ciudadano que quiera ser candidato a diputado independiente. Pero decir, tenés que conseguir 12,000 firmas, sin partido, sin pisto, sin ser conocido. Eso es el tratamiento inconstitucional, porque te pone en desigualdad con el candidato partidario, que no tiene que conseguir firmas. Él se ampara a las firmas que consiguió su partido cuando se fundó. No, pero si ese es un ejercicio matemático, Paín, un partido creo que son 50,000 firmas. 50,000, pero si últimamente las han bajado. Y si eso lo divides en teoría, entre 84 diputados, que son los posibles diputados, que la matemática te lleva a menos de 600 firmas por persona, ¿verdad? ¿Y cada 3 años? Pues sí. O sea, cada 3 años pueden tener 84 candidatos distintos sin que tengan que tener ninguna firma. Pero si no estás en ningún partido, 12,000 firmas en San Salvador. Y está la deuda política también. Que esa ya le está metiendo dientes la Sala de lo Constitucional. Ojalá. Pero además, el precandidato no puede
solicitar donaciones en efectivo o en especie públicamente. Además, no puede hablar de su plataforma política. Hasta que ya ha sido acreditado como candidato, ahí entras, digamos, a las semifinales. Pero ahí, al entrar como candidato no independiente, tenés que poner una fianza, que es el 25% del presupuesto de campaña que vas a llevar. Si son $100,000, tenés que poner una fianza de 25,000. ¿Para qué es la fianza? La fianza es para cubrir a los posibles deudores que contraigas. O sea, es para pagar las deudas que podías contraer. Pero sin embargo, si sos candidato partidario, no tenés, no solo que no poner esa fianza, sino que el Estado está obligado a pagarte las deudas por adelantado, la famosa deuda política. Y encima la deuda política no solo te paga tus deudas, sino que te premia si sacas más votos. Y luego tenés que abrir una cuenta bancaria a la cual tiene que ser abierta completamente. Tenés que llevar tus libros de contabilidad de la campaña al Tribunal Supremo Electoral y ellos te lo sellan y te lo firman, lo cual implica que en cualquier momento podrían entrar a revisarte tus cuentas. Pero aquí viene una cosa bien interesante y hasta chistosa. Si yo digo que tengo $100,000 como candidato no partidario para mi campaña y al final de la campaña me gasto solo 80,000 porque fui eficiente o porque me dieron un camión o un pick-up como donación en especie, esos 20,000 que me sobran, no podría yo donárselos a una fundación, a FUSAL, a San Andrés o a un asilo de ancianos. No. Esos 20,000 que me sobran se los tengo que dar al Tribunal Supremo Electoral. Y el Tribunal Supremo Electoral lo destina para una fundación para el fortalecimiento y desarrollo de los partidos políticos. Entonces, cuando uno ve eso, yo se lo he hablado, yo le digo esto a la gente y le da risa, hasta que le enseño el código, la ley electoral, aquí está, ¿ve? Se lo tengo que regresar y ahorita no sé a dónde está esa fundación. Entonces, pero lo peor es que como candidato no partidario no tenés derecho o no podés tener vigilantes, no podés vigilar tu voto. Lo que significa que no solo pisotea mis derechos ciudadanos como candidato, sino de aquellos que marcan por mí. Del votante, correcto. Porque él marca mi cara y se va a su casa. Y él está seguro de que la ley electoral y la estructura electoral le vigila su voto. Pero ahí él no sabe qué va a pasar. Aquí hubo un candidato no partidario que entregó las 12,000 firmas válidas y solo sacó 4,000 votos. O sea, esa diferencia de 8,000 firmas que podían haber sido votos, no se sabe, porque solo tenés derecho a tener un observador por centro de votación. O sea, si es la Feria Internacional, un observador. O sea, tiene que andar en patineta, pero no importa, porque el observador es ver, oír y callar, porque tú no tenés derecho a impugnar ninguna mesa donde ha habido una anomalía. O sea que el candidato no partidario entra a la justa política como burro amarrado contra tigre suelto. Ese es el símil. Entonces, esa cantidad de inconstitucionalidades son las que la Sala de lo Constitucional, el IEGES, creo que se llama, el de Félix Ulloa, ellos están peleando, son grupos de ciudadanos que están peleando y este gato que está peleando también. Ya puse mi primera demanda de inconstitucionalidad y en el escrito tiene dos ámbitos, el nacional. Bueno, yo no le llamaría gato, le llamaría felino. Felino. Porque puede ser un tigre. Ya estamos tirándole al faz. Exactamente. Ya sabía yo, nos vamos por el pasito. Pero la cuestión es que en mi escrito de la demanda, el ámbito nacional es el artículo 13 del decreto legislativo 835, pero en el ámbito internacional es contra el artículo 23 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. O sea que a mí estoy facultado en un momento dado poder denunciar y demandar las elecciones del 2015,
porque contravienen el artículo 23, del cual El Salvador es firmante, de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Hasta allá llega esta inconstitucionalidad. Hasta allá llega esta parodia de elecciones, que son resultado de 31 años de la dictadura de los partidos. No, y esto me trae a mí a la manipulación de los partidos, ¿verdad? Es evidente el intento de sabotear el voto cruzado de parte de los partidos. Yo, de ya te lo digo, yo voy a hacer una campaña en contra de votar por bandera, porque el votar por bandera anula el espíritu y la letra del proceso electoral. No llegamos a ningún lado, ha sido una vuelta de choto. ¿Por qué? Porque desde el principio, cuando sale doña Norma Guevara, sale don Medardo González, sale don Guillermo, el de Gana. Gallego. Gallegos, sí. Gallego. No, por favor. Yo soy gallego y no. Por eso lo dije. Por favor. Por eso lo dije. Entonces, cuando ellos salen a decir, no, nosotros vamos a ordenar voto por bandera, para no confundirnos. Es que ese es el estilo, ¿verdad? Siempre decir lo contrario de lo que se piensa, ¿verdad? O pensar lo contrario de lo que se va a hacer. Entonces, en ese momento están descabezando, desvirtuando, eliminando el voto cruzado, que en realidad son listas abiertas. El voto cruzado es porque la mecánica es que puedes votar de una lista abierta a otra. Son listas abiertas. En el momento que ellos dicen, marque bandera, están cerrando las listas otra vez y estamos back to the future. Estamos nuevamente atrás, pero pensando que hemos dado un paso hacia adelante. Votar por bandera es el ir en contra de la corriente democratizadora que ha iniciado la Sala de lo Constitucional. Y el hecho de que hayan entrampado en la Asamblea, porque la otra cosa que tienen que estar bien claros es que el FMLN y Gana, ellos están porque se cuente por fracción el voto. A mí ¿cómo se llama? Me afecta que, por ejemplo, y muchos van a votar, no van a llenar las 24 en los votos cruzados. Bueno, yo soy uno, yo a mucho voy a votar por 10 personas. Exactamente. Y votaré ojalá pueda votar por ti, ojalá, yo abiertamente lo he dicho, creo que Douglas Avilés es uno de los mejores diputados, yo votaría por él. Y de mi partido, Arena, yo no sé si puedo votar por más de 8 personas. Así te lo digo con toda sinceridad. Es que esa es la media. Yo con la gente de Arena que he hablado en el tema del voto cruzado, la mayoría, cuando se ponen a pensar, dicen, yo creo que 8 o 10 son los que yo... Entonces, ¿pero qué sucede? Esa es tu voluntad expresada en esa papeleta. De votar por esa votar por 8, pero en el voto fraccionado, como quiere FMLN, el resto de que no marcaste, si solo marcaste 10 y dejaste de marcar 14, votar por la proporción. Exactamente. Entonces, ¿a quién le conviene eso? Es decir, es un truco tan bien montado, pero burdo al mismo tiempo, porque entre más confuso sea el voto, más va a salir ganando en río revuelto, ganancia de pescador. Y tienen el cinismo, porque esa es la palabra, cinismo, de tirarle la pelota al Tribunal Supremo Electoral, que ya muy bien sabemos de que es el lobo cuidando a la gallina, ¿verdad? Sí, pero hay una cosa, el cinismo elevado a la máxima potencia, porque también quieren o querían, no sé qué, porque eso fue ayer, pasar un decreto transitorio. Porque si eso llega al Tribunal Supremo Electoral, quienes van a decidir la mecánica de la contabilidad del voto son 4 magistrados de los 5. Pero el FMLN Gana quiere pasar un decreto transitorio en que lo reduce a 3, que son los que ellos controlan. Eso es lo que hay que ver. Ese engaño tras engaño que estamos viviendo con el telón de fondo de uno de los más desastrosos gobiernos que hemos tenido, independientemente de siempre que los 20 años de Arena y que
el que puso la pauta en el desastre que estamos viviendo se llama Mauricio Funes, el famoso Funesto. Bueno, mira, yo después, creo que el pecado viene desde el 83, claro, ¿verdad? Pero el aceleramiento. No, sí, esto fue la cúspide. El que le puso la pata en el acelerador hacia este desgobierno fue los 5 años dejó un país polarizado, dejó un país escandalizado, encrispado. Y lo peor es que a sus colegas que le dieron ese juguete de 5 años, los dejó sin pisto. Porque el FMLN cuando entra, después de eso, de ganar la presidencia por 6.000 votos, pensaron que era un cheque en blanco. 6.000 votos cuestionados, bueno, porque sí, yo sigo insistiendo de que por algo no permitieron el recuento. Bueno, ahí está, es la misma fórmula de Capriles en Venezuela. ¡Pum! No, aquí si es photo finish, le puse yo en un post. Entonces, el gobierno del profesor Serén viene y dice, piensan ellos que han recibido un cheque en blanco. Un mandato. Sí, y un cheque en blanco. Y cuando se dan cuenta los compromisos que tienen con el populismo desbordado, con el subsidio para todo, con el subsidio, es que aquí esa es la fórmula que estamos viendo en los países de ALBA. La votocracia. Aquí, si yo les doy láminas, si yo les doy camisetas, si yo les doy regalías, yo me estoy asegurando los votos para la siguiente elección. ¿Qué es lo que le está pasando al frente ahora? Tiene 2 cortocircuitos. Uno, que no tiene pisto para seguir alimentando su votocracia, que es la que le va a dar la mayoría en la asamblea. Y segundo, es que ya la bandera de la reivindicación de los pobres ya no funciona. Y no funciona porque nos estamos dando cuenta en la realidad que uno de los adalides de la lucha por los pobres de este país acaba de sacarse $500,000 de pesos de la bolsa y los puso en una mesa para comprar un poco de terreno. Y anda en Marruecos y en París. Y probablemente viajando en primera. Muy probablemente. Y tomando champán. Así es. Entonces, ya el Frente tiene que comenzar una apertura democrática. Aquí hay mucha gente igual de Arena, ¿verdad? Arena por lo menos ya se maquilló de apertura. Y hay buenos rostros ahí. Y buenos elementos. Buenos elementos. Pero el Frente todavía no, porque ellos no saben qué maquillaje se van a poner. Ellos mantienen ese partido antidemocrático y ya tienen que abrirlo. Y esa es una de las presiones de el apoyar a las candidaturas para diputados independientes. En la medida que vaya esa cuña incidiendo ahí en esa partidocracia, los partidos van a tener que democratizarse internamente. Yo no estoy en contra de los partidos. Yo pienso que los partidos son necesarios y son parte de una expresión soberana de la ciudadanía de organizarse en un grupo. Siempre y cuando sean transparentes y democráticos. Y no sean parte de la partidocracia. Eso es una cosa. Y este voto cruzado, ¿cuál es el miedo que los partidos que ostentan la partidocracia le tienen? Porque tienen que sacar planillas buenas. Ya no pueden sacar diputados brochas, que nadie los conoce y entran con residuo. O diputados que su único mérito es la lealtad. Así es. O sea, porque yo he escuchado diputados de mi partido de que su gran mérito es la lealtad. Ahora, hay que preguntarse si es lealtad a los dueños del partido, lealtad al COENA, lealtad a qué, o a sus propios intereses. Entonces, yo siendo una persona democrática, Payín, y en mi vida, y a ti te consta, no siempre lo he sido. Así es. Sos derecha evolucionada. Bueno, revolucionada diría yo, pero yo me considero un demócrata. Pero la situación como está me lleva a preguntarme, General Martínez, ¿a dónde estás? En el próximo segmento, Payín, vamos a hablar de lo que yo considero debe ser un proyecto de reforma electoral, reforma política, el combate al populismo y luego los objetivos y los ideales que nosotros hemos aprendido a luchar.
Okay. Por favor, no nos cambie y ya volvemos. Gracias. Paín, nuestra realidad es que la partidocracia está destruyendo la democracia. Esa es la triste realidad. Y vaya, yo, si bien es cierto, creo en el ser humano, pero creo que las verdaderas soluciones son estructurales. O sea, como tú muy bien describiste al doctor Merengue, sí, el diablito y el angelito, las estructuras dependen a quién va a potenciar, si al diablito o al angelito. En ese sentido, ¿cuál es tu visión de una reforma electoral, Paín? Bueno, en primer lugar, para que haya una reforma electoral, yo no soy abogado, ni constitucionalista, pero mi intuición me indica que tiene que pasar por una constituyente. Pero ahí viene otra vez el problema. ¿Quiénes van a ser los que van a estar en la constituyente? O sea, tiene que haber primero una limpieza del templo, primero, por lo menos. Que yo sinceramente no lo veo ni a corto ni mediano plazo. Por eso es que don Siegfried y don Chico Perico, como Chico Merino y el otro señor Gana fueron hasta Suiza con el pisto del mío y el tuyo a ponerle el dedo a la sala de lo constitucional. ¿Por qué? Porque la sala de lo constitucional es la primera escoba que ha entrado al templo. Pero una sola escoba no barre todo ese templo. Ahí tiene que entrar la ciudadanía, que tiene que tomar conciencia del poder ciudadano. Y el poder ciudadano se adquiere con elevar la cultura política. Para estructurar una reforma electoral, habría que tener una asamblea constituyente, pero con gente que verdaderamente le dé a este país un nuevo rumbo de cómo se accede al poder político del Estado. Entonces, hasta que no hagamos una limpieza de emergencia, como en medicina, en salud, ¿vea? En salud siempre está la medicina curativa y la preventiva. La curativa, que es la del hospital, el Hospital Rosales, el Hospital Bluma, donde va la gente con dolor, sufriendo, que hay que calmarle el dolor de una vez, cabecearle una arteria que lleva rota y una cuchillada. Pero la otra es la medicina preventiva. Ahorita nosotros estamos en un escenario de que hay que aplicar la medicina curativa. Y la curativa en la Asamblea Legislativa es lo que se está tratando de hacer ahorita. Que llegue gente buena, que llegue gente en cuyos hombros no prevalezca el diablito, sino que llegue gente que verdaderamente tenga carácter y que piense en función del Estado hacia adelante. Y que tenga una claridad mental hacia adelante de lo que debe ser. Y ahí de nuevo mi pregunta, ¿verdad? General Martínez, ¿a dónde estás? Yo voy a poner dos ejemplos. El generalísimo Franco en España, que dejó a España encaminada hacia la democracia y que gracias a Dios hubieron grandes líderes, Felipito González fue uno de ellos, que supo llevar a ese barco, pero sentaron las bases. El otro que se me viene a la mente... Suárez. Felipe González. No, Suárez, él era como sucesor de Franco, y él, lógicamente. Yo me refería a Suárez porque era la oposición, que tuvo la virtud de seguir Felipe González, que era la oposición. González, que tuvo la virtud de continuar en ese rumbo. Otro que se me viene a la mente a mí es el general Pinochet, en Chile, que dejó sentadas las bases para una democracia verdadera. O sea, y vemos que quizás el único país de Latinoamérica que se puede considerar desarrollado y verdaderamente democrático es Chile. Sí. Entonces, cuando tú decís hay que hacer una constituyente,
a mí el elemento humano que tenemos tan viciado adentro de los partidos políticos me hace pensar que por esa ruta tal vez serán nuestros nietos los que van a ver ese proceso culminado. Y no sé si El Salvador pueda aguantar eso. O sea, tú te acuerdas cuando se hablaba de la década perdida. Sí. Yo tengo ya varios meses de estar hablando de la generación perdida. Y yo estoy pensando en mis hijos. Sí. Porque yo honestamente, así como están las cosas, yo no veo soluciones ni a mediano plazo. Ya nosotros, olvídate que nosotros ya vamos para afuera, pero esa generación tan preparada, que se ha educado, que tiene aspiraciones, que se va a venir a frustrar y a topar con un El Salvador a donde no se conocen las oportunidades, sino que se conocen los privilegios. Y en ese sentido, ¿qué es lo que les depara? Bueno, ahorita el escape de la gente está orientándose hacia Panamá. Y los que se están orientando hacia Panamá, así como los que más rápidamente me han dado firmas a mí, son los jóvenes del sector popular. Porque esos sí no ven claro nada. Y están hastiados. Y cuando ellos ven que dice no partidario, preguntan, pero ¿quiere decir que no tiene partido? No. Yo le firmo. ¿Por qué? Porque ellos no tienen escapatoria. Ya para irse de mojados a Estados Unidos ya cada vez es más difícil. Panamá lo ven que está más fácil y van para allá también. Panamá está apretando las tuercas también para detener ese flujo. Pero al final esto obedece a que no solo a nivel de las clases populares y las clases medias, sino que las clases medias altas también están ya tirando y haciendo maletas para irse. Las clases medias son las que están más afectadas por este tema de ALBA y yo estoy leyendo un libro muy interesante de Tom Piketty, que se llama sí. Capitalismo en el siglo XXI. XXI. Muy interesante. Son 800 páginas, sí, y no me quedan... Te cuento, un día vamos a discutir ese libro, porque yo he leído sobre eso y no sé si estar de acuerdo con las conclusiones que saca, pero bueno. Bueno, la conclusión principal es que lo que decía Marx, el capitalismo, la acumulación indefinida del capital y los ciclos en los que él basa sus teorías, las basa en la distribución mayor o menor de la riqueza. Y entonces los ciclos vienen en cuanto al conocimiento que adquiere una generación que la pone al servicio del capital. Entonces al final la conclusión de él es que como eso no se puede detener, como la naturaleza del hombre es acumular, y en el sentido económico acumular capital, que es legítimo. Es legítimo. Siempre y cuando lo hagas correctamente. Sí. Entonces él lo que propone al final es impuesto global, que se llegue a un impuesto global. Y el impuesto a la muerte. El impuesto a la muerte. El impuesto sucesoral. Ah, ok. El impuesto a las herencias. Sí, que a mí me parece que es un impuesto inmoral. Porque tú pasas toda tu vida trabajando para tus hijos. Sí. Y va a venir un genio de estos a decirte que tú no tenés derecho a heredarle a tus hijos un futuro que tú pasaste toda tu vida trabajando, toda tu vida pagando impuestos, toda tu vida sacrificándote, y que venga un genio a decirte que eso no lo puedes hacer. Sí. O sea, y a mí esa era la última parte del programa. Solo que hay una pequeña acotación ahí. Es que volvemos a llover sobre mojado, Alfredo, porque eso sí puede funcionar un impuesto a nivel global en sociedades más avanzadas, a donde prevalece el angelito más que el diablito, los países nórdicos, que hay una persona que paga el 70% de impuestos, pero vive contenta porque el Estado no se roba. No, y le da servicio. Y le da servicio. Pero ese impuesto global suena bonito en el libro, pero la aplicación en nuestros países... Pero lo que acaba de decir Pepe Mojica del Uruguay, que el socialismo en sociedades pobres no funciona. No.
Entonces, en ese sentido, a mí me gustaría que le entráramos a nuestros ideales, Paín. Yo honestamente creo en la sociedad de oportunidades, no necesariamente en la igualdad de resultados, porque eso depende de muchísimas cosas, pero sí una sociedad de oportunidades, una sociedad donde se respeten los derechos individuales en todo sentido de la palabra, una sociedad donde prevalezca la competitividad. O sea, que tú trabajes por ser competitivo y ser mejor, y que la sociedad te lo permita. Y por último, la generación de prosperidad, Paín. O sea, yo hace años, quizás hace un par de años, a mí David Escobar Galindo me echó uno de los piropos más grandes al haber escrito un artículo sobre algo que yo dije, que para mí es un honor porque yo le tengo mucho aprecio y respeto a David Escobar Galindo. Y yo de lo que dije en un programa de televisión es que el problema de la derecha es que solo pensaba en la riqueza y se olvidaba de la prosperidad. Y el problema de la izquierda es que solo piensa en la prosperidad y se olvida de la riqueza. ¿Qué es lo que te quiero decir con esto? Que la riqueza no viene de la nada. La riqueza la tenés que crear. La riqueza la tenés que crear con tus potenciales como individuo. Pero por eso es importante generar una sociedad de oportunidades, a donde la sociedad le permita a aquel individuo que se desarrolla, se faja y tiene disciplina, que surja. ¿Y surja para qué? O sea, para sus hijos, lógicamente. Por eso yo luché tanto por la reforma de pensiones, para que la gente tuviera, que fuera dueña de sus ahorros y que le pudiera heredar a sus ahorros. A ver. Bueno, es que pienso que la base de una sociedad de oportunidades está en una sociedad con una empleomanía suficiente. Si cada persona tiene un empleo digno y remunerado de acuerdo a su aporte a la sociedad y a su aporte a la empresa a donde está él trabajando. Y de acuerdo a las condiciones. Y de acuerdo a las condiciones, entonces tendríamos una sociedad de oportunidades. Pero para llegar a las oportunidades hay que democratizar el conocimiento. Que ya lo está haciendo el Internet y lo está haciendo la revolución digital, ¿verdad? El conocimiento es de donde se desprende la educación, se desprende la capacitación, la tecnificación, la cultura. Y yo no sé si tuviste el programa que tuve con Oscar Picardo. No, hablamos de la educación, ¿verdad? Y Oscar es de las personas que conoce el sistema educativo. Te aconsejo que lo bajes de YouTube, porque es uno de los programas que más me han piropeado. Ya. Y esa es parte de mi plataforma y mi pensamiento político de llegar a la Asamblea. O sea, yo tengo como uno de los principales puntales es la seguridad alimentaria. Y para la seguridad alimentaria hay 3 factores sine qua non para mí. Uno es la recuperación drástica de suelos, la recuperación y conservación drástica de fuentes de agua, una revolución energética. Para poder estar preparados para los periodos de las vacas flacas que vienen de aquí a unos 10, 15, 20 años. El segundo es la democratización del conocimiento, porque lo único que nos queda a nosotros en El Salvador es la gente. Y para que la gente pueda tener y pueda estar capacitada para tener oportunidades mejores en su vida, tiene que tener acceso al conocimiento. Y el conocimiento no es solo un plan de educación de primaria, secundaria. Contigo hablábamos hace años del sistema alemán, que tú me comentabas que el sistema alemán desde pequeños este va a ser bueno para doctor, este va a ser bueno. Ya desde pequeños les van dando su adiestramiento y les van inculcando el conocimiento que tienen que tener de acuerdo a las propias condiciones y capacidades individuales de cada estudiante. Entonces, en El Salvador no hay petróleo, no hay ningún
ningún bien enorme. Lo que tenemos es una gente que todavía mantiene esa simpatía y esa resistencia, esa inclaudicabilidad, no darse por vencido, a pesar de que hemos perdido mucho el carácter nacional y que ahora los ejemplos y los modelos a seguir para la juventud sobre todo en los niveles populares, es cómo vive el mareo que está en una esquina. El cipote que se levanta a las 6 de la mañana, medio se va con una taza de café y un pan francés para ir a estudiar, y ahí en la esquina ve que hay unos mareros que tienen un plasma de 52, solo zapatos de marca, no trabajan. ¿A él qué le está diciendo eso? El diablito y el angelito están en una gran pelea todos los días en esa juventud que no está teniendo las oportunidades que debería de tener. Correcto. Y en este país la primera oportunidad es darle seguridad al estudiante y darle el acceso a poder entrar a ese conocimiento. Entonces para mí es fundamental. No, y en ese sentido, Paín, creo que de nuevo las estructuras, ¿verdad? Y aquí hay a dónde repartir, ¿verdad? Aquí la falsa derecha con su mercantilismo ahogante, la falsa izquierda con ese su socialismo destructivo, se han encargado de invertir los valores de la sociedad, se han encargado de destruir las oportunidades, se han encargado de potenciar al diablito. Y en ese sentido yo creo que, y por eso aprecio tanto tu candidatura, porque yo creo que sos de las personas, junto con Juan Valiente, tanta gente buena que se ve, que ojalá lleguen a la Asamblea, que le puedan empezar a dar un nuevo rumbo a la política. Es bien importante porque a los 65 años yo debería estar tranquilo o buscando una tranquilidad, viendo telenovelas a la par de mi mujer o andar en shorts y jardineando. Pero yo me he metido para que gente como Juan Valiente, Juan Ray, como el profesor Ernesto García, que es el otro independiente no partidario, tenga una opción. Él tiene su ideología contraria a la mía, pero él ya ha establecido públicamente que el FMLN ya no es una alternativa para la izquierda. Y eso tiene valor. Con esa gente de izquierda es que uno se puede entender. El que yo me haya metido a esto para abrir una brecha no es porque yo quiero hacer de la política mi modus vivendi, porque, ojo, que los jóvenes que se están metiendo están estableciendo a qué se quieren dedicar. Cuando el señor Orlando Arévalo, que va para no partidario, que ha estado en 5 partidos y ahora es no partidario, dice que ha estado 35 años en la política y lo dice con ufano. Es decir, que él desde temprano dijo, bueno, yo no quiero ser ni arquitecto, ni productor, ni agricultor, ni médico, yo quiero ser político. De eso voy a vivir. Creo que la edad a la que estamos nosotros es cuando uno puede hacer el esfuerzo de entrar a la política, porque ya nosotros vamos para afuera, pero vienen esas nuevas generaciones, que son las que nosotros estamos aplanándole el camino. Esas son las que tú decís que cuando quizás tus nietos sean los que van a establecer ese mundo, esa sociedad de oportunidades, pero no podemos seguir siendo el pueblo avestruz, el que no se... A no más que venga el general Martínez. Bueno. Que acelere un poco el proceso. Sí, pero también, conlleva su riesgo. Sí, conlleva su riesgo. Esa es una historia que hay que volverla a revisar bien. Incluso el mismo papel de Faramundo Martí, porque no fue Faramundo, sino fue Faramundo. El pobre general Martínez, y digo pobre sinceramente, mira, el hombre murió pobre. Dejó instituciones que marcaron paso en este país. O sea, ese hombre hizo patria de verdaderamente. Claro, en el camino le tocó quedarse en la madre, ¿verdad? Sí. Pero igual que a Franco, igual que a Pinochet, ¿verdad? Pero es el costo que se tuvo que pagar para salvar a sus países. Con
con un factor bien importante, que es que la conflagración que se da, ese levantamiento del 32, que en realidad fue una enganchada que el mismo Partido Comunista, que recién en 1927 se había fundado, le da al mismo Faramundo, que eso es lo que no se habla, porque cuando capturan a Faramundo, a ¿cómo se llama?, a Luna y a Zapata, ellos develan el plan de la insurrección, que también es una insurrección que el indio Feliciano Ama está haciendo paralela, pero que no está conectada. Y cuando dicen, pero si ya nosotros están esperando la señal, en vez de tirarse para atrás y decirlo, vamos a tirar a una carnicería, porque van con palos y machetes contra ametralladores, todo, dan la orden. ¿Qué es lo que sucede después de esa matanza? Que en realidad es el Partido Comunista el que tira a esa gente. No, y que hubo matanza de ambos lados. Por eso, se establece el poder de los militares. El poder de los militares. Entonces, desde el 32 hasta el 83, aquí técnicamente el poder lo ostentan los militares. Y viene esa reforma a la Constitución después de una guerra civil encarnizada, y ese poder de los militares se lo pasan a los partidos políticos. Ahora es cuando nosotros estamos tratando de desmantelar esa estructura, porque esa estructura de los partidos políticos es una herencia de la estructura del poder militar que surge a raíz del 32. Entonces, ¿cuál va a ser la tercera etapa que nos espera? Es una etapa que definitivamente tiene que abrir y sentar las bases, abrir la democracia, sentar las bases para ese mundo de oportunidades que tú hablas. Pero fíjate que esa es la diferencia entre el proceso español y el proceso chileno con el proceso salvadoreño. El proceso español y el proceso chileno generaron institucionalidad. El proceso nuestro se ha encargado de destruir la poca institucionalidad que tenemos, y que el único rayo de esperanza es la sala de lo constitucional, ¿verdad? Así es. Pero si nosotros vemos la partidocracia gradualmente destruyendo la institucionalidad o prostituyendo la institucionalidad, tú te preguntas qué es lo que tiene que pasar para revertir ese proceso. Bueno, lo que tiene que pasar es... ¿El camino largo o el camino corto? No, vuelvo con el símil de la medicina curativa y la medicina preventiva. Seguir luchando por la apertura democrática. Tener conciencia, que la gente tenga conciencia y se involucre en que no sucedan estas cosas que en estos momentos están sucediendo. Que la apertura, que el empujón que le está dando al portón que está cerrado en la Asamblea Legislativa, la sala de lo constitucional, del otro lado estén los partidos empujando para que no se abra. Esos trucos de que vamos a tener un decreto transitorio y que para que verdaderamente el voto cruzado, que es un gran elemento, se descabece. Eso es la medicina curativa ahorita. Pero hacia el futuro definitivamente, que es el elevar la cultura política, el que la gente tenga conciencia de qué es un sistema republicano, de pesos y contrapesos. ¿Qué es eso? Que la gente tenga cultura política de lo que es el peso grande que tiene el poder ciudadano cuando se ejerce. Pero aquí estamos en un escenario de temor, de miedo, de no involucrarse, como cuando yo hablo del pueblo avestruz, que podría ser ofensivo para algunas personas, sobre todo de la izquierda, es porque el mito ese del que el avestruz mete la cabeza, que en realidad lo que está haciendo ella es agarrando piedritas para su tracto digestivo, lo que está haciendo en el mito, es que si mete la cabeza e ignora los problemas y las amenazas, no le va a pasar nada. No le va a pasar nada y los problemas se resuelven solos. Eso es lo que hay que sacar la cabeza. La ciudadanía tiene que sacar la cabeza del suelo.
La ciudadanía tiene que estar consciente de que en este momento es o todo o nada. Las elecciones del 2015 son críticas. Las elecciones de la alcaldía de San Salvador es crítica. Ahí tenemos al más grande populista que ha parido este país en los últimos años. Entonces, si nosotros vamos a seguir en esta ruta en la que nos lleva el partido de gobierno, que todavía no puede cortar ese cordón umbilical con el socialismo del siglo XXI, cuyo showcase, la vitrina, es Venezuela, no vamos a ir a ningún lado. Hacia donde vamos a ir es a un estado fallido, que ya es una gran parte de El Salvador. En los territorios ya no los controla el Estado, los controlan las maras. Las maras tienen un gobierno paralelo, tienen un ministerio de Hacienda paralelo, porque ellos recaudan, y tienen una policía y jueces paralelos. Entonces, estamos en una coyuntura muy difícil y muy trascendental. Si no, gente como yo no se hubiera metido a esto. No, y en ese sentido creo que el salvadoreño tiene que aprender a distinguir entre votar y elegir. Y en ese sentido yo creo que aquí está el libro de firmas, si lo pueden enfocar por favor, el libro de firmas de Payín y Mendia. Creo que es una persona que va a llegar a generar esa revolución política que tanto necesitamos. Así que yo no acostumbro a pedir colaboración, pero sí mi opinión es que personas como Payín las necesita El Salvador. Muchas gracias, Payín. Gracias. Que Dios los bendiga a todos. Muy buenos días. Esto fue Pensando en Voz Alta, conversación espontánea en la que se analizan los temas de actualidad, abordados bajo la perspectiva de Alfredo Mena Lagos. Pensando en Voz Alta.